Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida, hermanos. Voy a dejar este micrófono por acá. Les doy la bienvenida a todos los que están aquí y a los que están en Facebook o en Zoom. Dios les bendiga a todos. Y Dice la hermana Rosa, ya fue curado. Gloria al Señor. aleluya. Oh santo Dios. Sí. Bendito sea el Señor. Es que a eso hemos venido, a alabarle, a gozarnos en Él. Sí, hay que alabarlo. Gloria a Dios. El tiempo que venimos aquí es exclusivo para el Señor. El tiempo que nos conectamos es exclusivo para el Señor. Hay que dejar todas las actividades y dedicarnos a eso. Y en el nombre del Señor Jesucristo, que nos hablen esta noche. Gracias, hermanos, por orar por mí. Vamos a leer el Salmo 51, verso 12 y verso 13, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Gloria al Señor. Pueden estar sentados, hermanos, los que están aquí, los que están en su casa. Si están de pie, por favor, siéntense. David es un personaje de la Biblia reconocido por sus salmos, sobre todo. Es el modelo que uno puede coger para ser un hombre recto delante de Dios. Uno comienza a leer sobre David y de niño cogió el arte de la música. No sabemos quién le enseñó a tocar. No sabemos si fue la mamá o el papá, aunque probablemente no haya sido así, porque los hermanos no tocaron. Ninguno se metió por la rama de la música. Así que probablemente papá y mamá no le enseñaron a David a tocar. También David aparece en la escena bíblica tocando, posiblemente un arpa. Tampoco sabemos cómo consiguió el arpa, porque la Biblia no nos explica. No, de pronto se la regaló el papá, o de pronto se la regaló la mamá, o de pronto se lo regaló un compañero, un pastor compañero de él, de su trabajo. Alguien se la regaló. No sabemos quién tampoco. Lo que sí sabemos es que David le dio el mejor uso que pudo darle a esa arpa. Esa arpa, yo estaba leyendo, y los historiadores de la música creen que esa arpa era de origen babilónico. Así que esa arpa no fue hecha dentro de la nación de Israel. Era una exportación que habían hecho. Quizás costosa, y David no tenía recursos para comprar un arpa, porque a él no le pagaban por hacer los oficios que debía de hacer, como hijo. Entonces no sabemos quién se la regaló, pero ahí la tenía. La arpa que describen los historiadores de música dicen que tenía como el bajo que tiene la guitarra, lo tenía pero en el piso, y él tocaba el arpa pero el bajo estaba en el piso. Por eso creen que era de origen babilónico. Entonces, lo que sí sabemos es que David se consagró al Señor de una manera, hermano, increíble, con todas las ocupaciones que tenía, porque el trabajo de pastor requiere estar pendiente de las ovejas, porque el lobo se la puede comer en cualquier momento, o se le pierden, cogen camino, hay que estar pendiente. Entonces, uno ve que David, con todo el trabajo que tenía, le sacaba tiempo para Dios. Si David estuviera en nuestro tiempo, sería el modelo a seguir como joven. No había otro joven mejor que David, dedicado, entregado enteramente a Dios. David es el tipo de hombre que más escribió oraciones y cantos en la Biblia.
Uno entra al libro de los Salmos y no importa el estado de ánimo que usted tenga, usted encuentra un salmo con el cual se puede identificar. Adorado sea Jesús. Hay salmos tristes, hay salmos contentos, hay salmos de todos los estados, angustiado, de todo. Uno ve los salmos de David y uno lee salmos como: dichoso es el varón que no se deja llevar del consejo de los malos, ni se sentó en silla de pecadores, ni por camino de escarnecedores anduvo. Él es como el árbol que se planta junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Uno encuentra salmos como uno de angustia, como el Salmo 5 que dice: escucha, oh Jehová, mis quejas y atiende mi clamor, Señor mío. Uno puede encontrar oraciones como: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. David no importaba el estado de ánimo para adorar a Dios. De hecho, era una oportunidad para escribir una oración o una canción. Nosotros cantamos hoy día los salmos de David. El Salmo 4, que dice: respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, me hiciste ensanchar. Los voceros de Cristo, que yo no tengo tono, pero ahí está. Uno encuentra salmos alegres, como por ejemplo dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, roca mía, castillo mío, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Uno encuentra salmos como ese que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. O puede cantar: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. También encontramos, esos salmos son de David, todos los salmos son de David. Uno dice: Nos van a poner en tarde de alabanza. sí, noche de alabanza. Uno encuentra salmos para todos los estados, hermano. En David escribió salmos de todos los estados que encontró. Entonces, bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad de noche. Eso escribió David. David no dependía del estado de ánimo para buscar a Dios, y fue creciendo con ese fervor, amando a Dios de una manera increíble. Aleluya. Llegó a su adolescencia y cuando tenía como unos 16 años, hizo la mayor hazaña nombrada por David en la Biblia: matar a Goliat. Tenía aproximadamente esa edad. Todavía estaba lejos para ser mayor de edad, porque en ese tiempo para ser mayor de edad tenía que tener 20 años. Todavía le faltaban 4 años para ser mayor de edad. Y a esa edad mató a Goliat. Y esa fue lo que catapultó a David a la fama. Lo hizo famosísimo en el pueblo de Israel y en el ejército de Israel. Y cuando cumplió la mayoría de edad, fue general del ejército y entraba y sacaba el ejército a la guerra. Y cuando llegaba, le decían: Saúl mató a 1000, David mató a 10,000.
Y no, con la prosperidad que David alcanzó, el ego no le creció, hermanos. No le creció el ego. Él siguió siendo el mismo hombre. Y fue creciendo en su nación y fue alabando a Dios. Llegó al reinado. Uno a veces, hermano, anhela tener un mejor cargo, una mejor posición en la empresa, algo mejor. Por lo menos a mí me pasó. Yo trabajaba haciendo aseo y yo le rogaba a Dios que me cambiara de trabajo, de puesto, porque yo quería sacar tiempo para orar más, para leer más la Biblia, para ese tipo de cosas, poder estar aquí en los cultos, todos los días de cultos, o poder acompañar a los hermanos a los refanes, ese tipo de cosas. Y yo, cuando estaba trabajando en aseo y era la hora del almuerzo, yo iba y me escondía en el baño y oraba ya escondido en el baño. Y yo le decía, Dios mío, cámbieme por favor el trabajo para yo poder buscar más de usted, para uno dedicarse más de lleno. Con el tiempo cambié de trabajo, pero no hubo más tiempo, ¿sabe? Nuevo empleo, nuevas responsabilidades. Un nuevo puesto, hay que trabajar de diferente manera, pero hay que trabajar. Yo veía a mi jefe cuando yo hacía aseo y él se sentaba o ella se sentaba en la oficina y yo las veía y yo decía, no, pues chévere estar ahí sentado, relajado. Pero cuando cambié de trabajo me di cuenta que tenía nuevas responsabilidades y menos tiempo, porque me quedaba menos tiempo. David llegó a ser rey y no sé por qué razón, si fueron las ocupaciones, el estrés de manejar la nación, estar pendiente de las relaciones exteriores del país, algo hizo que se descuidara la vida espiritual de David, algo. ¿Y yo por qué digo que se le descuidó la vida espiritual de David? David, de los 73 salmos que escribió, solo 5 escribió en su reinado, no escribió más. Mientras que era rey, 40 años escribió 5 salmos, contando este Salmo 51 que leímos. En lo que duró de rey, 40 años. Los otros salmos los cantó antes de ser rey, los compuso. De 73 salmos, 5 en 40 años, es poco para la vida espiritual que traía David. No sé cuál fue la circunstancia que lo llevó a bajar tanto, tanto. A veces uno, hermano, arranca de recién convertido con un fervor que uno quiere estar metido en todo, hasta donde no lo han llamado. Uno se mete, se regala, pastor, que voy, llego, traigo, ¿qué hago? Póngame a hacer algo, al menos la charla, hágame. Uno quiere estar ahí, siempre, pero no sé por qué razón uno va perdiendo el ritmo con el que uno arrancó. Algo le pasa a uno, como que algo le entra a uno un conformismo en que uno se va tranquilizando. Y lamentablemente el cristianismo no debe ser así. Aleluya. Eso le pasó a David. Lo mismo que nos pasa a nosotros, arrancar con ese fervor y llega un tiempo que le dice, hermano, vamos a culto. Uy, no, hermano, es que estás lloviznando y... No, eso me da una gripa segura. En cambio, cuando uno está empezando, hermano, sale del trabajo, así no haya ni desayunado, corre para la iglesia. Sea la circunstancia que sea, llueva, haga sol en la noche, lo que sea, uno está ahí. Alabanzas a Jesús. A David le pasó así, arrancó bien. Un siervo de Dios, que Dios dijo, este joven es conforme al corazón mío. Pero creció y se llenó de cosas. Y un día, por alguna razón, en el tiempo en que salían los reyes a la guerra, que era en verano, terminado el invierno, los reyes salían a 2 cosas. Una, extender sus fronteras, o 2, fortalecerlas. Fortalecer las fronteras para que el enemigo no avance, no le robe terreno. A eso salían a hacer los reyes. Y en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David no salió. Algo le pasó a David, o estaba cansado del estrés de la nación, o estaba cansado, o no quiso, le dio pereza, iba a ir después, algo. No sé qué le pasó a David. Pero lamentablemente para David, que ya estaba mal o opaco en el camino de Dios,
asomó a la terraza. Y se asomó a la terraza y allá vio a una mujer bañándose. Y le pareció muy bonita. Yo creo, y perdónenme la palabra, esa mujer estaba buena. Yo digo eso porque David tenía mujeres. Hasta ese momento tenía 7 esposas. No sé cómo le hacía, pero tenía 7 esposas hasta ese momento. Y mal contado, 10 amantes. Bueno, 10 concubinas. Mal contado. ¿Por qué yo digo que mal contado 10? Porque cuando Absalón llegó a Jerusalén encontró 10 concubinas ahí, que David había dejado. Así que mal contado tenía 10 concubinas y 7 mujeres, 17. 17 mujeres, hermano, y no eran mujeres feas. Es que David podía salir y escoger la que quisiera. Así que para que él escogiera a Betsabé tenía que ser una mujer bastante bonita, bastante bonita. Así que yo pienso que David no vio a Betsabé con el deseo de sexo. Pienso que no fue con ese deseo, sino con el deseo de pecado. Porque no tenía necesidad. Realmente la necesidad no la tenía. Porque ya tenía 7 mujeres y 10 concubinas. No era necesario. Realmente no era necesario. Él no lo miró con los ojos de la necesidad carnal que nosotros tenemos como seres humanos, sino con el pecado. Y la mandó a llamar. Y se quedó con David, no sé, una noche, 2 noches, una semana, un mes, no sé. El caso es que cuando David le dijo, mija, recoja la ropa y se va otra vez para su casa. Y luego ella le mandó a decir que estaba embarazada. David, no sé qué se le pasó por la cabeza, dijo, ay no, manden a llamar a Urías. Urías era reconocido dentro del pueblo de Israel, porque era uno de los 30 guerreros destacados del pueblo de Israel. Digamos que de la escolta personal de David. De los 30 valientes, Urías era uno de ellos. Y a esos tipos de hombres, nadie se quiere meter con un hombre del talante de Urías. Yo tengo un primo que mide como 2 metros 10 y cada brazo es como mi cabeza. Y una vez lo vi peleando con 3 hombres y le multaron las 2 manos porque les pegaba y les dañó la cara. Le multaron las 2 manos. Nadie se quería meter con mi primo. Nadie. Además, por lo grande y por todo. Yo digo, a Urías, ¿quién se le quería meter a Urías? Yo creo que por la calle de Urías nadie se metía. Pero como era de los 30, estaba cerca del palacio del rey. Y por eso David vio a la mujer ahí. Y David dijo, no, traigan a Urías. Y trajeron a Urías. Urías, tómese esta cerveza, mijo. Y se va para su casa. Urías se emborrachó y no se fue. Se quedó a dormir ahí. Quizás por la reputación, ¿no? Porque uno de los 30 valientes que se vaya para la casa. Y él dijo, no, es que cómo me voy yo para la casa y los otros allá peleando. Mejor me quedo. Digo yo, que quizás pensó eso. Y como David vio que su plan no le funcionó para tapar el pecado, lo mandó a suicidar, a matar. Y lo mataron. Y unos días después, cuando David pensó que todo había pasado, llegó Natán, el profeta. Y Natán el profeta llegó y le dijo, ¿qué hubo, David? ¿Cómo está? No sé, en la mañana, en la tarde, supongamos que en la mañana. Buenos días, David, ¿cómo está? Ven. Siga, Natán, tómese un tintico. Como me gusta el tinto. Siga, tómese un tintico, Natán. Bueno, la cuestión es que Natán le dijo, mire, David, pasa una cosa. Habían 2 hombres, uno que era rico y uno que era pobre. El rico tenía muchas ovejas y el pobre solo una.
David, yo creo que ya, es que cuando uno comienza a enfriarse, hermano, no cae en cuenta de que está pecando. Porque se enfría, el Espíritu de Dios no está activo en uno y uno no se da cuenta cuando está pecando. Uno se da cuenta y le remuerde el pecado cuando uno anda en el Espíritu. De lo contrario, usted se vuelve insensible al pecado. Lo ve como algo normal, común. No, esta sociedad es así, eso ya es... No, pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted ve el pecado como Dios lo ve, como pecado. Y David ya no veía el pecado. Y Natán le dijo, mire, lo que pasa es esto. Resulta que como le llegó una visita al rico, el rico fue y cogió la oveja del pobre y se la comieron allá. Y David se levantó de esa silla bravo, casi bota el tinto, y dijo, no, que pague cuadruplicado y devuelva la oveja. Porque eso decía la ley. La ley decía, si usted roba, tiene que pagarlo cuadruplicado. Y devolvía el objeto robado. David conocía la ley, la Biblia, digámoslo en ese tiempo, la Biblia de David. Él la conocía. Y eso pasa cuando uno pierde la sensibilidad, cuando uno se aleja de Dios, eso pasa. Usted ve que se comete un error y usted juzga o señala o calumnia y supongamos, alguien cometió un error y de una vez la persona que no tiene el Espíritu de Dios lo señala y para que suene cristiano le pone un texto bíblico. Es que la Biblia dice y lo juzga. Porque la gente no quiere perder la reputación de cristiano. Lo mismo David. David no quería perder esa reputación que tenía y él se agarra de la ley y delante del profeta. Delante del profeta, que sí tenía el Espíritu de Dios. Las personas que se alejan de Dios tienden a hacer eso, a juzgar, y muchas veces juzgan con la Biblia en la mano. Sacan un texto y lo ponen como argumento, como tapa, como sello, de que ellos siguen siendo cristianos, pero ya no lo son. O mejor dicho, están alejados del Espíritu de Dios. Así que esa es una situación crítica para un creyente. Porque Dios allá, pero yo no lo he juzgado, yo no lo he juzgado. Y ya el otro lo ha juzgado, la persona. A David le pasó lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, que dice, inexcusable eres tú, oh hombre, tú que juzgas, porque en lo que tú juzgas, tú mismo lo haces. Le pasó tal cual esas palabras a David. Y digo yo, y dice, no, David, es que ¿sabe qué pasa? Es que hombre eres tú. Y uno a veces cae así. Si uno no está agarrado del Espíritu de Dios, aferrado, usted se vuelve insensible al pecado y usted entra a participar del pecado. A ser copartícipe, a juzgar, a señalar. Y para aparentar ser cristiano, utiliza la misma Biblia, que no se hizo para juzgar, se hizo para salvar. Ojalá que si llegáramos a ese estado, que Dios nos guarde, pero que si algún día uno se viera en ese estado en que uno dice, Dios mío, que pudiera uno caer en cuenta de la situación en la que uno ha caído. Y uno pudiera, porque es que mire, la gente que hace esto llega a ser igualito al pueblo de Israel. Vienen al culto, participan, cantan, gritan, aplauden, de todo. Pero sin el Espíritu de Dios. Y eso es, perdóneme, eso no sirve para nada. Eso sirve con el Espíritu de Dios. Porque mire, el pueblo de Israel se alejó de Dios, pero cumplía la ley. Cuando el profeta Isaías capítulo 1, Dios le dice, vea, estoy hastiado, me tienen hasta acá, hasta la frente, sus lunas nuevas me son fastidio, me repudian, pero si él era el que lo había ordenado, Dios fue el que le dijo, mire, las lunas nuevas, la ley, las fiestas solemnes, él fue el que las estipuló.
Pero llegó el momento en que le dijo al pueblo de Israel: vea, ustedes me tienen hasta aquí. Me son abominación sus sacrificios. Y eso que el Dios los había mandado. Habían dejado a Dios y seguían cumpliendo los ritos. Los ritos sin Dios no tienen valor. No cobran valor alguno. Y entonces el Espíritu, digamos, y llegó Dios y le dijo: miren, me tienen hasta la coronilla, pero aprendan a hacer lo bueno. Y luego vengan y estemos a cuentas. No era que fuera malo el ritual en sí, es que se habían olvidado de Dios y seguían practicando eso por costumbre. El cristianismo no puede llegar a ser así. No puede llegar a ser así. El cristianismo no se puede volver por costumbre. Nuestra profesión cristiana no se puede volver un ritual. A venir a culto o a verlo en estos casos por Facebook, y no se puede convertir en eso, en un ritual, en que usted aplaude o canta, pero no siente nada. Está insensible al Espíritu de Dios. Que Dios nos guarde caer en ese estado. Pero si algún día llegáramos a caer, que Dios también nos dé el entendimiento como se lo dio a David cuando escribió este salmo. Ojalá nosotros pudiéramos decir igual así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y los que leímos, los versos que leímos, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque cuando pasa eso, ¿sabe qué? Entonces le enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Este mensaje es muy corto, pero a mí me llegó. Dios habló conmigo a través de estas palabras en alguna madrugada de estas. Y la invitación, hermanos, es que analicemos por qué nos hemos enfriado si es que es así. ¿Por qué hemos olvidado ese fervor que teníamos? Ese anhelo. Nos ofrecíamos, hacíamos cosas que ni nos habían mandado. Pero no sé qué pasa en la vida, que como David se fue enfriando hasta caer en pecado. Y grave. Llegó a hacer juicio y sin saberse que estaba haciendo el juicio él mismo. No sabía él que estaba haciendo el juicio él mismo. Que Dios nos guarde. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y que el Señor Jesucristo nos ilumine el entendimiento. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos ilumine el entendimiento. Que Dios nos guíe por ese camino. No olvidando, hermano, mañana también la dominical, antes de orar. Vamos a orar, hermanos, y que Dios nos hable a nosotros, al corazón, al entendimiento, que pongamos por práctica su palabra limpia, pura, sin que nadie nos entenebrezca el entendimiento. Jesús soberano, Dios Padre Rey, Señor Jesucristo, tú que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ayúdanos, Señor. Ilumínenos el entendimiento, Señor Dios mío. Danos esa fuerza, Señor, y esa convicción que tuvimos en algún momento, Señor Dios mío. No permitas que nada ni nadie nos opaque, Señor Dios mío. Que no nos deje perder el fervor, Señor. Ese anhelo de ser salvo, ese anhelo de que irnos contigo el día del arrebatamiento, Señor, de estar allá contigo, de gozarnos, Señor, en ese gran día. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta, Señor, tus promesas para con nosotros. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, por darnos tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, Jesús.
Gracias, Padre nuestro. En tu santo nombre, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Hermano, no olviden, mañana dominical, 10 de la mañana. Hermano, les invito a los que... Y a las 3 de la tarde, culto evangelístico. Los que puedan venir, hermano, bienvenidos sean. Los que tengan a bien venir. Y los que no, hermano, conéctense. Estén ahí, pongan su mensaje, su petición. En el nombre del Señor Jesucristo, eso nos da comunión. Amén. Dios les bendiga, hermanos.